José Antonio García tiene más información en vivo, 8:11. ¿Desde dónde, Pepe Toño? Desde el Ángel de la Independencia. Nacho, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Lloviendo ya en estos momentos aquí en esta parte de la zona rosa. Y bueno, pues ya comienzan a llegar elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, comienzan estos preparativos para esta marcha importante en la que van a participar desde luego los padres de los 43 jóvenes desaparecidos, normalistas de diferentes escuelas del sureste de la República Mexicana, Chiapas, Oaxaca, Guerrero. Y bueno, pues muchas organizaciones sociales que se van a desplazar a este lugar. Va a ser una marcha muy importante y se prevé que desde las 10 de la mañana comiencen a llegar aquí a este lugar los contingentes. Por lo pronto, bueno, pues ya observamos aquí en la zona del Ángel de la Independencia movilización por parte de elementos de tránsito, principalmente para realizar los cortes pertinentes desde la zona de la avenida Chapultepec sobre Florencia. Exactamente al llegar aquí a la glorieta, observamos a los policías que bueno, pues ya están caminando con estas cintas en color amarillo para delimitar el paso vehicular, también trafitambos que están desplazando hacia esta zona de la calle de Florencia y a las inmediaciones de la zona de la Diana Cazadora. Así es que bueno, pues estamos ya aquí muy pendientes en esta cobertura especial que vamos a tener aquí en Grupo Imagen, Excelsior Televisión, de esta cobertura de esta importante marcha a las 4 de la tarde, que se prevé que salgan estos contingentes de aquí hacia la zona del Zócalo y desde luego estarán caminando los manifestantes por el Paseo de la Reforma, la Avenida Juárez, van a cruzar hacia el eje central y van a ingresar hacia la zona del Zócalo por la calle de 5 de Mayo, Nacho. Gracias, José Antonio. Vamos a estar pendientes y efectivamente usted debe de estar conectado con esta pantalla y con todas las plataformas de Grupo Imagen Multimedios. Vamos a seguir el minuto a minuto de este 10º aniversario de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y por supuesto la exigencia de los sobrevivientes, de los familiares de estos normalistas, de justicia y verdad ante estos crímenes de Estado. 8:3. Omar García Harfuch, próximo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, respaldó la reforma a la Guardia Nacional que la incorpora a la Secretaría de Defensa Nacional. Argumentó que la institución no se militarizará. El objetivo es reunir la información generada por todas las instancias y convertirlas en un producto operable, unificar la investigación para disminuir la incidencia y prevenir actos delictivos. El Tribunal Electoral ratificó el triunfo de la abanderada del PAN, PRI y PRD, Alessandra Rojo de la Vega, como alcaldesa de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. La autoridad electoral desechó las impugnaciones presentadas por la morenista Catalina Monreal, quien solicitó la nulidad de la elección por presunta violencia política de género en su contra. La Suprema Corte aprobó la creación de una base nacional de datos sobre la infraestructura de telecomunicaciones operada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones y que permite acceso a los concesionarios o a las autoridades de seguridad. La Corte rechazó un amparo a Telcel que argumentaba un grave riesgo de seguridad y estabilidad económica. Guadalajara, Jalisco, se convirtió en el primer municipio en regular el uso de scooters en la vía pública. Tendrán derecho a circular por las ciclovías siempre y cuando lo hagan a una velocidad menor a los 25 kilómetros por hora. A más de 45 kilómetros por hora lo podrán hacer por el carril derecho de las principales vialidades. Con el tiempo para el día de hoy, jueves, hay un frente frío número 3 que va a recorrer el noreste del país. Ingresará al Golfo de México, así que atentos por favor a estas máximas y mínimas. Gracias por vernos desde Aguascalientes, desde Monterrey, desde Mexicali, desde Monclova. Ahí está la probabilidad de lluvia para León, Saltillo y Ciudad Valles. Gracias por vernos en el Facebook de Pisa y Corre TV. Cuando parecía que John ya no sería un peligro para México, volvió a desarrollarse y actualmente es un huracán categoría 1. Amenaza, por supuesto, las costas de Guerrero, pero también amenaza ahora a las costas de Michoacán. John, repito, nuevamente es huracán. A esta hora de la mañana, 8:28 en el centro de la República Mexicana, es categoría 1.
está en aguas del Océano Pacífico a 90 kilómetros al sur-suroeste del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Está a 115 kilómetros al oeste-suroeste de Zihuatanejo, en Guerrero, como huracán categoría 1, y se pronostica que para mañana en la madrugada vuelva a ingresar a tierras mexicanas, incluso como categoría 2. Acuérdese que venía del Pacífico, iba a entrar por Oaxaca, cambió su trayecto, una trayectoria además errática, estuvo dando vueltas, entró por Markelia, cerca de Copala, y volvió a salir. Salió ya deprimido, sin la fuerza que tenía como huracán 3 cuando entró. Y ahora, huracán categoría 1. Y los municipios de Aquila, el municipio de Coahuayana, en Michoacán, así como Tecomán, en Colima, están en alerta. Este acercamiento de John, pues está siendo vigilado por la Coordinación Estatal de Protección Civil, que ha activado una alerta preventiva en 20 municipios del estado, ubicados en las regiones de Costa y Tierra Caliente. Además, se han suspendido clases presenciales en todos los niveles educativos en Lázaro Cárdenas, en Arteaga y en Tumbiscatío, al encontrarse en zonas de mayor riesgo. Por parte del gobierno de Guerrero se ha informado que 703 casas han sido afectadas, 102 habitantes han acudido a albergues, 8 carreteras han sido afectadas y lamentablemente 4 personas fallecidas. Los estragos por John continúan en ese estado. Así está, Mireliana, tú estás en Guerrero, eres nuestro corresponsal para Grupo Imagen, cuéntanos. Nacho, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, estamos transmitiendo desde Acapulco y aquí no para de llover. Es el cuarto día consecutivo con lluvias y las afectaciones por este huracán cada vez son más evidentes. El día de ayer hacíamos un recorrido en la noche madrugada y en la zona Diamante, colonias como Llano Largo, pudimos ver bastantes inundaciones. El día de hoy, hace unos minutos, se acaba de cortar la luz por parte de la Comisión Federal de Electricidad en esa zona de manera preventiva extrema, así lo calificaron, y es que ayer se estaban reportando diversos cables tirados en el agua y hay riesgo de electrocutación. También comentarte, Nacho, que ayer teníamos 4 personas muertas. Ayer por la tarde-noche se dio a conocer que también murió una niña aquí en Acapulco a la que le habría caído una barda. Esta muerte no está todavía confirmada por autoridades, sin embargo, hay diversos reportes y fotografías en donde se observa este desgajamiento del cerro en el que habría muerto esta niña. En algunos momentos estaremos confirmando este deceso. También señalarte que bueno, aquí Acapulco está en alguna parte paralizado el comercio, no hay transporte o hay muy poco, la gente se tiene que transportar arriba de patrullas y los comercios son escasos los que están trabajando de manera pues preventiva. Y también comentarte, Nacho, que pues desgraciadamente también ayer llegó nuevamente la rapiña. Después de lo que pasó con Otis, pues ayer otra vez se saquearon 2 Oxxos, uno de ellos en la colonia Renacimiento. Ahí pues fueron detenidos 2 presuntos delincuentes, y en la otra parte que se llama fraccionamiento Omex, ahí fue donde se ocurrió la mayor parte de esta rapiña, de este saqueo a la tienda. Ahí no se reportaron personas detenidas. Por la noche ya hubo un operativo bastante amplio de parte de autoridades recorriendo varias de las tiendas, además de que hay tiendas ya con presencia permanente de elementos de la policía, de la Guardia Nacional, para evitar que se sigan registrando estos saqueos. Y también, por último, comentarte que hace unos minutos el alcalde de Tecpan acaba de informar que no hay paso a la altura de un puente que se llama Coajilote. Este puente pues es la única vía de comunicación entre digamos Acapulco y Zihuatanejo, pero a la altura de Tecpan no hay paso, y es decir que no va a estar pues por el momento la circulación en esa zona de Guerrero, además de las otras afectaciones. Te agradezco muchísimo el reporte completo, como siempre. El paso de Helen, por cierto, en el caso del Caribe, actualmente es categoría 2, está frente a las costas de Quintana Roo. Afectó principalmente a Cancún y su zona hotelera, donde se reportaron inundaciones, caída de árboles, autos varados, cancelaciones de vuelos y problemas en el suministro de energía. Salí de mi casa, me hice 40 minutos de la ruta 5 de la Federal 9 hasta aquí. Wow. Y tuve que hacer algunos cortes porque la Palenque, hay 2 árboles tirados. Wow. Palenque con Cobá
definitivamente no se puede salir. Aunque el fenómeno meteorológico no tocó tierra, sus bandas nubosas descargaron una gran cantidad de lluvia. Hay inundaciones, se afectaron vehículos, hoteles, negocios. El agua simple y sencillamente se metió por donde pudo. Ese es el fuerte viento, la intensa lluvia que fue captada fuera de un hotel. De acuerdo con Mara Lezama, la gobernadora de ese estado, cerca de 144,000 usuarios registraron afectaciones en el servicio de luz. Sin embargo, por la noche de ayer se reportó el restablecimiento del 94% del servicio. La gobernadora también reportó saldo blanco en Benito Juárez tras el paso de Helen, el municipio que recibió la mayor afectación por las lluvias del huracán categoría 1, es este al que hacemos referencia. Fátima Vázquez, tú estás allá en Quintana Roo, bienvenida. Buenos días, Nacho, buenos días al auditorio. Así es, efectivamente, y en este momento nos encontramos ya en alerta verde de alejamiento, lo que es los 5 municipios que entraron en alerta roja, que son Cozumel, Solidaridad, Puerto Morelos, Benito Juárez, y Las Mujeres y Lázaro Cárdenas. Hoy ya se encuentran en alerta verde por alejamiento, así como el noroeste del estado de Yucatán. Ya se están restableciendo las actividades. Ya se reinició por decreto también la venta de bebidas alcohólicas. Vemos cómo la gente ha estado presentando sus trabajos en labores de limpieza. En el caso de las playas, como vemos aquí atrás de nosotros, se encuentra un muelle de ferries que se traslada todos los días al municipio de Isla Mujeres, que fue afectado. Entonces también están en trabajos de limpieza y de reparación del muelle para poder reiniciar actividades. En este contexto te comento que ya las navieras se dan este servicio, como en el caso de Lázaro Cárdenas a la isla de Cozumel, de Holbox, en el caso de Isla Mujeres, de Puerto Juárez a Isla Mujeres, y en el caso de Solidaridad a Cozumel, ya se están restableciendo los cruces marítimos, de acuerdo al informe que nos dan estas empresas privadas que dan este transporte de jet para trasladar a las personas a las islas. En el caso del Aeropuerto Internacional de Cancún, te comento que ya está funcionando de manera regular. Están en proceso de ver cómo acomodar a todas estas personas que se les tuvo que cancelar sus vuelos, que son un promedio de 200 vuelos en total entre llegadas y salidas a este estado de Quintana Roo. Saldo blanco, afortunadamente, en este momento hay sol, estamos a mis espaldas, pero se pronostican más lluvias a consecuencia de la cercanía en la que se encuentra el huracán Helen, ya en categoría 2. Nacho, esta es mi información. Te la agradezco mucho, gracias. De Quintana Roo me voy a Chihuahua, un enfermo. De Chihuahua, Nuevo León, contigo, Porfirio Ibarra. Cuéntanos qué tienes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Muy buenos días. Para informarte que un enfrentamiento entre hombres armados y elementos de Fuerza Civil dejó un saldo de 11 personas sin vida, uno más detenido y 7 camionetas aseguradas. Esto ocurre en los límites de Los Ramones con General Terán, luego de que horas antes hombres armados abrieron fuego contra la fachada de la Comandancia Municipal de General Terán, lo que provocó las alarmas de las autoridades, quienes montaron un operativo vía terrestre y vía aérea utilizando 4 helicópteros de Fuerza Civil. Posteriormente, estos hombres son ubicados con los helicópteros y por tierra se lleva a cabo este enfrentamiento que te digo deja este saldo de 11 personas sin vida y los 7 vehículos asegurados y uno más detenido, Nacho. Gracias, Porfirio. Voy a Jalisco contigo, Ricardo Camarena. Nacho, buenos días, me da gusto saludarte. Mira, esta mañana te platico que ya fue localizado José Martín Sosa, este químico del Instituto Mexicano del Seguro Social, reportado como desaparecido el pasado viernes. Lamentablemente, fue localizado sin vida. Sus restos en la zona de la barranca de Huentitán, suspendidos de un árbol. La Fiscalía Estatal realiza las investigaciones correspondientes y, por supuesto, se desarrolla también la autopsia para determinar las causas de su fallecimiento. Gracias por el reporte, Ricardo. Estaremos pendientes. Vamos a una pausa, pero antes aquí tiene el pronóstico del tiempo para el día de hoy. Centro, sureste y sur de la República Mexicana, también parte del occidente. Buenos días, Colima, Morelia. Gracias por vernos desde Campeche, desde Puebla, desde Querétaro, Cancún y Tuxtla Gutiérrez. Hoy llueve en Cuernavaca, Puebla y Puerto Escondido. Gracias a quienes nos ven en Imagen Noticias. ¿Se ha puesto a pensar qué haría
si le quedara solo una semana de vida? Mire lo que le confesó nuestra gente a Sajid Fonseca. Así es, de Pesianos, ¿qué haría yo si me queda una semana de vida? A ver, ¿qué harías tú? Pues me salgo de la escuela y me vuelvo bailarín exótico por una semana. De una vez hazlo. ¿Va? Bailar hasta cansarme, cantar hasta quedarme ronca, comer hasta estar saciada completamente, abrazar lo más que se pudiera a mi familia, a mi esposo. Un préstamo, irme de viaje, aunque me quede endeudado. No, pues ya a ver quién paga. Pues sí. Ay, sacaría un carro, ya no lo pagaría. Son muchos trámites en la licencia. Sin licencia vas a andar. Sí, con la licencia de Dios. Pues disfrutarla, pues porque pues no he ido a pasear con mis hijos ni mi familia, pues me los llevaría, chicos. Pues ya nada me quedaría una semana. No, me di a cotorrear, pues ya que me queda, carnal. Créeme que sí, si fueran mis últimos días de vida, le diría a toda la gente que amo, pues que los amo, trataría de pasar el mayor tiempo con ellos, de ser feliz. Pues nada, seguir haciendo más locura. ¿De qué color te pintarías el cabello? Esta vez verde. Ajá, fosforescente para que agarre, ¿no? Estar con mi familia y disfrutar. Come y come. Come, claro. Pues yo creo que por fin declararía mi amor a la persona que me gusta y le pediría que se casara. El que no arriesga, pues no pierde. Ay, mi novio. Dile que se case conmigo. Tengo muchos hijos. Pero en una semana. Pues. No, pues adoptaría. Renunciaría a mi trabajo, me voy de vago todo un día, toda la semana, no sé. Pido un préstamo en algún tipo de banco y dejo como aval a mi ex. Bueno, me gusta. Por eso mejor regresamos al foro de Pisa. Y yo renuncio. Ahora estoy de plan. No, yo me voy. En la Ciudad de México, tengo una pregunta. El niño me está preguntando que si sentiste el sacudidón de anoche. ¿No? Molly. Provecho, Molly. ¿Sentiste la sacudida de anoche, Molly? ¿No? Rivas. ¿Y entonces ese bolillo para el susto qué? Es sándwich. Es pan de caja. Babyface, ¿sentiste? Vives en la Magdalena y ahí en la Magdalena no se siente nada. Es un cerrito, ¿no? Es algo ahí como firme. Fíjate, los que no tienen el privilegio de vivir en tierra firme, a ti te pregunté qué harías en la última semana conmigo y no me contestaste. ¿Ah? Ser felices, ya Rivas, compórtate. Bueno, oiga, en la Ciudad de México 2 microsismos sorprendieron a sus habitantes. El primero, de magnitud 2.5, ocurrió en los primeros 39 minutos del día de hoy, a 2 kilómetros al sureste de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, a una profundidad de 1 kilómetro, iré. Ahí, luego. Y Cristian. El segundo fue a las 5:13 de la madrugada, 1 kilómetro al sureste de la misma demarcación capitalina, con una magnitud de 2 y también con una profundidad de 1 kilómetro. No se reportaron afortunadamente daños materiales ni personas lesionadas o fallecidas por los sismos. Esto en la Ciudad de México. Vamos ahora a Acapulco. También tembló a las 3 de la mañana con 8 minutos, una magnitud de 4 a 41 kilómetros al noreste del puerto turístico, la profundidad de 53 kilómetros y afortunadamente tampoco se reportan daños. Tenemos más información. ¿Y qué información, En marzo de 1986, el FBI sospechaba que Manuel Bartlett, entonces secretario de Gobernación, colaboraba con los narcotraficantes que secuestraron y asesinaron en México a Enrique Kiki Camarena, agente de la DEA infiltrado entre líderes del cártel o de varios cárteles de nuestro país en febrero de 1985. Así lo reveló un memorando que fue desclasificado por el gobierno de los Estados Unidos. Aunque el documento enviado desde la Ciudad de México al director del FBI calificaba la información como fuertes sospechas, repito, fuertes sospechas, estas se sustentaban en indicios de corrupción generalizada que beneficiaba a los principales líderes del gobierno mexicano. En 2021, es decir, hace 3 años, según declaraciones de funcionarios del Departamento de Justicia norteamericano,
Bartlett Díaz, actual director de la CFE, de la Comisión Federal de Electricidad, pudo haber sido arrestado si viajaba a territorio estadounidense, ya que su nombre era mencionado en testimonios relacionados con el caso Kiki Camarena. Acusaciones que el funcionario calificó como una mentira y una falacia. Más noticias. La Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó la victoria de Adrián de la Garza como alcalde de Monterrey, Nuevo León, por la coalición PAN-PRI-PRD. Los magistrados desecharon las demandas presentadas por Movimiento Ciudadano y Mariana Rodríguez por violencia política en razón de género. Tampoco rebasó el tope de gastos de campaña. En San Juan del Río, Querétaro, una niña de 3 años cayó desde una ventana del segundo piso de su casa. Policía municipal resguardó el domicilio ya que ningún adulto estaba presente en el momento del accidente. Personal de desarrollo integral de la familia investiga por omisión de cuidado. La Suprema Corte registró un empate al revisar el caso del asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, Mario Aburto, y aplazó la resolución de la impugnación que interpuso la Fiscalía General de la República contra el amparo que revocaba su sentencia de 45 años de prisión. El ministro Jorge Pardo se declaró impedido para conocer del asunto. Ahora llamarán a un ministro de la segunda sala para que rompa el empate en fecha por definir. Las investigaciones de 2 administraciones federales sobre el caso Ayotzinapa coinciden que elementos del ejército mexicano no participaron en la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, pero el paradero de los jóvenes no ha sido aclarado en una década. El recuento de los hechos lo tiene Andrés Becerril en la publicación del periódico Excelsior, Caso Ayotzinapa, verdad incontrovertible. 10 años después, los 43 siguen desaparecidos. La Cámara Baja de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que extiende el presupuesto de las agencias federales hasta el 20 de diciembre y evita un cierre del gobierno. La medida provisional incluye más de 4.500 millones de pesos para fortalecer al servicio secreto tras los 2 intentos de asesinar al candidato presidencial republicano Donald Trump. ...26 de septiembre, un día relevante por lo que contábamos al principio del programa de Ayotzinapa, los familiares que siguen exigiendo la presentación con vida de sus hijos, la justicia, la verdad de lo que pasó esa noche en Iguala con los normalistas de la Normal Isidro Burgos, y un día al que hay que apelar, al que hay que exigirnos ser empáticos con quienes están buscando a sus desaparecidos. Estamos hablando de gente que se empobrece día a día, por meses, por años, por décadas, buscando a sus seres queridos, que invierten, que dejan de trabajar para empezar, piden prestado, empiezan a vender lo poco o lo mucho que tienen para poder pagar la búsqueda de su hija, de su hermano, de su madre, de quien sea, con sus propios medios. Compran palas, compran sombrillas, gastan en alimentos, te dicen Babyface, oye, parece que tu familiar está enterrado aquí. ¿Dónde aquí? Tamaulipas, vámonos. No, que en Michoacán, vámonos a Michoacán. No, que en Zacatecas, vámonos a Zacatecas. Y no lo encuentras. Rascas la tierra con tus uñas, mujer, hombre, jóvenes, entregando todo para dar con sus desaparecidos en medio de la revictimización, porque ellos también son víctimas, ¿no? Son víctimas del Estado, de estos crímenes de Estado que se cometen constantemente. Ayotzinapa es un ejemplo de un crimen de Estado. Las desapariciones en general lo son. ¿Por qué? Porque hay autoridades coludidas. El policía municipal, el estatal, la Guardia Nacional, el militar, el mando del ejército, ¿no? Todas estas instituciones coludidas con el crimen organizado para desaparecer por un lado, pero por el otro también para perpetuar la desaparición, para que no haya justicia, para no dar con los responsables y para que la gente, insisto, siga siendo víctima en este gran negocio que es la impunidad, que beneficia a los criminales y a sus cómplices en los gobiernos y a sus cómplices en las instituciones. Se empobrecen las víctimas. Pero no todo es falta de dinero. En el gobierno que termina, a horas de que termine el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la misión más importante de búsqueda de restos humanos se concentró en el precursor de la Revolución Mexicana. El presidente ha escrito
El presidente es autor de una investigación acerca del general Catarino Garza. Y el presidente gastó más de 90 millones de pesos suyos, dinero público, en encontrar restos. Restos es mucho decir, ya quisieran los familiares encontrar restos de sus seres queridos, un fémur, un hueso para poderlo enterrar, velar, poderle dedicar una ofrenda cada noviembre, poderle rezar. Apenas unos trocitos, unos 5 centímetros, con todo lo que implicó, con todo el gasto y la atención para el general Catarino Garza. Lo considero un revolucionario importante, de esos, muchos héroes anónimos. Y tuvimos la suerte de que encontramos sus restos. Así anunció el presidente López Obrador hace más de 2 meses el hallazgo de los restos de Catarino Erasmo Garza Rodríguez, aunque lo de restos puede debatirse, pues solo se tiene de él un fragmento de 5 centímetros. Se trata de un segmento del cúbito derecho que originalmente medía 12 centímetros. Pero ¿quién es este personaje? La sinopsis del libro que el propio presidente publicó sobre él en 2016 lo deja muy claro. Un revolucionario olvidado que enfrentó a Porfirio Díaz y llamó a derrocarlo 18 años antes de que lo hiciera Francisco I. Madero en 1910. Catarino Garza nació en Matamoros, Tamaulipas, en 1859. Era periodista y con el paso de los años cambió las palabras por la acción. Pregonaba las ideas de no reelección presidencial, libre comercio, soberanía estatal y nacional y libertades políticas y civiles, así como la distribución de las tierras. Su lucha antiporfirista fracasó y por eso decidió huir de México en 1892. Ese espíritu revolucionario lo llevó a otras batallas en Latinoamérica. Murió en un combate armado en Bocas del Toro, entonces Colombia y ahora Panamá, el 8 de marzo de 1895. A pesar de que su insurgencia no prosperó en nuestro país, sentó las bases para la Revolución Mexicana. La búsqueda de Garza recibió un trato preferencial por ser una misión ordenada por el presidente desde febrero pasado. No arrojó más fragmentos del líder revolucionario a pesar de un gasto público superior a los 9.5 millones de pesos y del despliegue de un gran número de militares, marinos, diplomáticos, científicos y genetistas. ¿Cómo supieron que el fragmento óseo es del general Garza? La Fiscalía General de la República lo comparó con los restos de sus hijas, quienes fallecieron en 1912 y 1960. La coincidencia resultó en 99.92%. Nos llena de orgullo el haber encontrado y trasladado a nuestro país, luego de 129 años, los restos del revolucionario Catarino Erasmo Garza Rodríguez, desde Bocas del Toro, Panamá, hasta su natal Matamoros. El lunes, el presidente López Obrador encabezó la ceremonia de repatriación de restos y de velación del busto y monumento de Catarino Garza en la ciudad fronteriza. Ahí la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Laura Elena Carrillo, hizo unas declaraciones que causaron gran polémica. Catarino, ¿cómo ves que hay personas enojadas porque fuimos a buscarte y te trajimos de regreso? A esas personas yo les digo, ¿para qué se acongojan? No se irriten. Nosotros no somos superficiales como ustedes creen que somos. Le reprocharon la poca sensibilidad que mostró ante los más de 13,000 desaparecidos que hay tan solo en Tamaulipas, aunque más adelante se hizo referencia a los desaparecidos en el país. Catarino, ¿cómo no íbamos a ir por ti? Nos hacías falta aquí, como nos hace falta cada mexicana, cada mexicano cuyo paradero desconocemos desde ayer o desde hace siglos, como nos hacen falta los que hemos perdido en una mina, en tierra caliente o en países lejanos. Para DPC, Diego Guerrero. Bueno, ahí está la historia. Ya están los detalles. Y es que justamente la administración del presidente López Obrador terminará con 72,172 cuerpos sin identificar. Sin identificar. Son cadáveres que ingresaron a los servicios médicos forenses entre 2006 y 2023 y que el gobierno no ha sido capaz de ponerles nombre. Gobierno federal, pero tampoco los municipales y los estatales. De todos estos cadáveres, el 48% llegó a las morgues durante la presidencia de López Obrador entre 2019 y 2023. Y a esta cifra hay que sumar que en el actual sexenio, que empezó en el 2018, han desaparecido 51,791 personas. Y una cosa importante, Babyface, son 51,791 personas reportadas.
Hay mucha gente que no reporta a su desaparecida o a su desaparecido por miedo, o no hay registro de esa desaparecida o ese desaparecido por corrupción en las fiscalías. Pero bueno, los más de 50,000 corresponden o representan el 44.8% de las 115,591 víctimas que hay en el país, acumuladas en el país. En el sexenio actual, 51,791. Acumuladas, desde que a alguien se le ocurrió, finalmente dobló las manos, se le ablandó el corazón y dijo, órale, vamos a contar a las desaparecidas y a los desaparecidos, más de 150,000. Hablamos con Delia Quiroa. Ella, como usted sabe, es vocera del Colectivo Nacional de Víctimas 10 de marzo y de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras de Tamaulipas, para conocer su opinión sobre el rescate, la búsqueda del desaparecido Catarino Garza. Nosotros vemos aquí la apatía e insensibilidad por parte del presidente de la República y la Comisionada Nacional de Búsqueda, porque no deberían de darle preferencia a casos de extranjeros desaparecidos o de personas que tienen tanto tiempo. No puede ser posible que se gaste tanto recurso en la búsqueda y localización de una sola persona cuando hay más de 100,000 desaparecidos en el país y la mayoría los tiene el gobierno y los puede entregar. Ahí está la señora Delia. Había dicho antes 150,000, Cristian, 115,000 acumulados, personas desaparecidas. Ojalá y no lleguemos nunca a 150,000, ojalá y no sean 150,000 por esta cifra negra, ¿no?, que muchos dicen existe, de personas que no se registran. 115,000 acumulados en todas estas administraciones. Ahora, una pregunta que no nos vamos a cansar de hacer, porque necesitamos, usted y yo, sensibilizarnos. ¿Cuáles son las dificultades que enfrentan ellas, las madres, por poner un ejemplo, porque hay padres, hijas, hermanas, en fin? Las dificultades que enfrentan para acceder a recursos que les permitan encontrar a los suyos. Nosotros, de hecho, nos tuvimos que amparar para poder acceder a los recursos que prevé la Ley General de Víctimas. Tenemos amparos para que nos puedan apoyar con eso. Entonces, pues no me parece justo, ¿no? Me parece una bofetada con guante blanco. Banco Multiva presenta. ¿Estás cansado del spam? Aquí tienes la sencilla solución. Una pregunta podrá liberarte de las molestas llamadas de telemarketing o estafa. ¿Cómo has conseguido mi número? Eso pone al operador en una situación incómoda, ya que la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares exige que las empresas expliquen de manera clara cómo obtuvieron la información de contacto. Muchos usuarios han reportado que al hacer esa pregunta las llamadas de spam disminuyeron significativamente, ya que las compañías evitan volver a contactar a personas que demuestren estar conscientes de sus derechos. Banco Multiva presentó. En estos días surgió una información en torno a la supuesta cancelación del aguinaldo a los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué sabemos de eso? Y en general, ¿qué es un aguinaldo? Muchos nunca lo han cobrado. Muchas nunca han tenido ese derecho que por ley les pertenece. Mire. Está por terminar septiembre y si ya hay lugares donde venden pan de muerto y hasta productos navideños, ¿por qué no comenzar a frotarnos las manos con el aguinaldo? En México, todos los trabajadores con una relación laboral de tipo subordinada a un patrón tienen derecho a recibir esta prestación. Estando bajo un régimen de honorarios y que debe de haber un contrato previo con la empresa, pues prácticamente aquí es a decisión de la empresa que quiera otorgarlo o no. De acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, es
Es obligación del patrón pagarlo antes del 20 de diciembre y debe ser equivalente por lo menos a 15 días de salario. Los trabajadores que en la fecha de pago del aguinaldo no hayan cumplido un año de prestación de servicios o cuya relación laboral termine antes de la fecha límite de pago, tienen derecho a recibir la parte proporcional conforme al tiempo trabajado. Yo recomiendo que desde ya hagamos un presupuesto de lo que realmente necesitamos y de lo que queremos hacer con nuestro dinero a fin de año. Y si no nos pagan el aguinaldo o lo hacen de forma extemporánea, la ley contempla sanciones de 50 a 5,000 veces el valor de la unidad de medida y actualización, la UMA, es decir, entre 5,428 pesos y 542,850. Para establecer la sanción se considera la intencionalidad del incumplimiento, la gravedad de la infracción, los daños que se produjeron, la capacidad económica de la empresa y la reincidencia del infractor. Si un trabajador es víctima de incumplimiento, tiene un año para reclamar ante las instancias jurisdiccionales competentes, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o los centros locales de conciliación de cada entidad. Además, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo ofrece los servicios de orientación, asesoría, conciliación y representación jurídica para todos los empleados. En días recientes surgió una controversia en redes sociales en torno a la supuesta cancelación del pago de aguinaldo para los pensionados del IMSS que se realiza en noviembre. Sin embargo, la realidad es que sí recibirán su pago quienes se hayan jubilado por cesantía en edad avanzada o por vejez, bajo la Ley 73 del Seguro Social, que se mantuvo vigente hasta el 30 de junio de 1997. Este derecho corresponde a un depósito mensual de la pensión y no aplica para pensiones por viudez, orfandad o incapacidad. Aún siendo pensionados tienen que recibirlos en tiempo. De hecho, se va a dar una primera parte ahora con lo del Buen Fin, que lo anticipan generalmente en la primera semana de noviembre. Y la otra parte se paga ya sea en diciembre o a inicios de enero. Para DPC, Diego Guerrero. Ahí está la información. Fíjate, Cristian, tú pensabas que los aguinaldos eran bolsitas con dulces, que con estos... ¿Cómo se llaman esos dulcecitos que saben horribles, que son como de huevito? La colación, que son horribles, ¿sí o no, Litoc? Pues ahí te va. No son ricos, chava, no mientas. En fin, más noticias. La originaria de Papantla, Veracruz, Ángela Elena Olazarán Laureana, ganó el Premio Global Student Prize 2024, que reconoce a los mejores estudiantes del mundo y que generan un impacto significativo en la sociedad. Desarrolló Xlilton, un asistente médico virtual por inteligencia artificial que puede diagnosticar 21 enfermedades con base en una serie de preguntas y que no necesita internet una vez descargado. La herramienta podría ser útil en comunidades marginadas. La Cámara de Diputados aprobó la reforma que eleva a rango constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. El proyecto modifica el artículo 123 y obliga al Estado a otorgar apoyo económico mensual a jóvenes de entre 18 y 29 años que se encuentren en desocupación laboral y que no estén cursando algún nivel de educación formal. La reforma fue turnada al Senado. Miembros de la comunidad LGBTQ+, protestaron en la plaza principal de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, tras la prohibición de shows de travestis y drag queens que avaló el cabildo bajo el argumento de que no son considerados aptos para menores de edad. La comunidad acusó que la medida fomenta un discurso de odio y discriminación. La defensa del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, declarado culpable en Estados Unidos de narcotráfico, solicitó al juez federal Brian Cogan una sentencia de 20 años de cárcel para su cliente. Argumentaron que García Luna ya pasó encarcelado cerca de 5 años. El 9 de octubre, en la audiencia, podrían sentenciarlo a cadena perpetua. Es el presidente Andrés Manuel López Obrador hace unos instantes en la mañanera. Bueno, hay que esperar la sentencia porque... por un lado están pidiendo cadena perpetua y por el otro sus abogados 20 años. Lo que sí se demuestra es que hay culpabilidad, independientemente del tiempo que se le asigne. La autoridad tiene que ver pues el daño que se cometió, ¿sí?, a la sociedad, a nuestro país. Ya conoce las noticias.